Bueno, que el Señor Jesucristo les bendiga. Le damos pues las buenas tardes en este momento, ¿verdad? Esperando en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que todos se encuentren bien de salud en estos tiempos, ¿verdad? Que estamos viviendo de estas gripas que andan dando, ¿verdad? Fuertemente. Pues le damos las gracias al Señor porque Él es el que nos ayuda para que podamos, ¿verdad? Seguir en este caminar del Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos ha mandado, ¿verdad?, que llevemos el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Todo mundo que puede escuchar, ¿verdad? Eh, que en Cristo Jesús encontramos la salvación, ¿verdad? El perdón de pecados, ¿verdad? Porque solamente Él es el camino, la verdad y la vida, dice su palabra. Espero, ¿verdad?, que todos aquellos que puedan escuchar este video, ver este video y escucharlo, ¿verdad?, les sirva de edificación para su vida, que les ayude, ¿verdad?, a fortalecerlos en su vida espiritual, a aceptar a Cristo, ¿verdad?, si no lo ha aceptado, y pidiéndole siempre, ¿verdad?, que sea nuestro Señor Jesucristo ayudándolos, ¿verdad?, en esto caminar, que el camino del Evangelio, ¿verdad?, no es fácil y no es para todos, ¿verdad? Es solo para los valientes, dice la palabra de Dios, porque solo los valientes arrebataremos el reino de Dios, ¿verdad?, a las tinieblas, porque el diablo anda como león rugiente tratando de devorar su vida, tratando de devorar a su familia, pero el Señor dice que desde el momento que lo aceptamos, Él nos da la autoridad para reprender todas esas tinieblas, ya que en Efesios, ¿verdad? En el libro de Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino que contra principados, contra potestades de las tinieblas y de las regiones celestes, ¿verdad? Entonces debemos de saber, ¿verdad? Que en estos tiempos no debemos de descuidar el Evangelio de Jesucristo. En este tiempo, ¿verdad? Tenemos que, dijo Pablo también, que debemos de estar sobrios, debemos de estar atentos a las maquinaciones del enemigo, porque el enemigo no descansa, como les decía. Él anda como león rugiente tratando de devorar su vida, tratando de devorar a sus hijos. También allá en Juan 10:10 dice que él es ladrón, ¿verdad? Y que solo ha venido para robar, matar y destruir. ¿Y qué es lo que él quiere destruir? Él quiere arrebatarle lo que Dios le ha dado. Él no quiere, ¿verdad? Aquellos que no han aceptado a Cristo, Él ciega sus ojos, ¿verdad? Y bloquea sus oídos espirituales para que el hombre natural no escuche, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero Pablo dice, ¿verdad? Que nos pongamos toda la armadura de Dios, ¿verdad? Que todos los días, ¿verdad?, hay dificultades, hay problemas, hay desacuerdos, hay veces en los matrimonios o en la familia o con los hijos, pero dice Pablo que nos esforcemos, ¿verdad? Y que nos pongamos la armadura de Dios, porque sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así dice Pablo a los Efesios, Efesios 6, ¿verdad? Del 12 en adelante. Pero, del 10 en adelante, dice que nos vistamos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo no descansa. Muchos en este tiempo se están durmiendo, se están distrayendo, diría yo, exactamente la palabra. A veces nos distraemos en cosas que no benefician a nuestras vidas espirituales, no benefician para nada. Entonces Pablo lo que nos dice que debemos estar firmes, dice, en el día malo, sabiendo y habiendo, dice, acabado, estar siempre firmes, ¿verdad? Efesios ahí, ve donde les decía, eh, Efesios 6 del 10 en adelante. Ahí puede leer cuál es la armadura de Dios. Entonces, también, ¿verdad? Leía en Hebreos 2 del 1 al 3,
que dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice que debemos estar eh, con más diligencia. En estos tiempos no es de estar corriendo de un lado para otro, en afanados en los quehaceres, ¿verdad? Porque sí, a veces es necesario hacer nuestras cosas, pero también dice la palabra de Dios que debemos de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás, dice el Señor, será añadido. Él añadirá, Él sabe sus necesidades, Él sabe nuestras necesidades, dice que Él nos dará carga que nosotros no podamos llevar. Entonces dice que estemos con más diligencia en estos días, porque estos días que se está viviendo son malos. Si no tenemos el tiempo de escudriñar un poco las escrituras, no podemos darnos cuenta que desde los comienzos de la conversión de Pablo, eh, la, la encomienda de él fue siempre predicar el Evangelio de Jesucristo y enseñándonos a todos cómo cuidar la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Porque no es solo el creer en Jesús, en aceptar a Jesús en nuestra vida, sino que también nuestra responsabilidad es cuidar de esa salvación. Una salvación tan grande que el Señor nos ha dado, no debemos descuidarla. Para nada. Debemos estar sobrios, siempre. Eh, no ignorando las maquinaciones del diablo, porque el diablo dice que anda ahí como león rugiente tratando de devorar, si es posible, dice, a los elegidos. Así dice la palabra de Dios. Por eso nos dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Diligencia significa ser responsables y ser responsables de guardar todo lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. La palabra de Dios no la va a leer solo por compromiso o solo porque el pastor diga, si pregunta, diga, ¿han leído la Biblia? Pues yo digo que sí, pero la palabra de Dios no se lee nomás por leerla, sino que se lee atentamente, poniendo atención que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Qué quiere Dios hacer en nuestras vidas? Y que entendamos que es necesario estar con más diligencia, atento a su mensaje, a su palabra. Entonces recordemos que lo que estudiamos siempre en la Biblia, ¿verdad? También dice que debemos de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. En Santiago 1:22 puede leer esto, ¿verdad? Que dice que debemos de ser también hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque si somos solamente oidores, dice Santiago, que nos volveremos como aquel hombre inconstante, ¿verdad? Que va de un lado para otro y que considera su propio rostro, ¿verdad? En un espejo, pero luego se va y se olvida. A veces lamentablemente así sucede con la palabra de Dios. Vamos a la iglesia, escuchamos el mensaje que el pastor nos ha traído y nos vamos peor como entramos, vacíos. ¿Por qué? Porque no estamos con diligencia, no somos responsables en reconocer que cuando Dios nos manda mensajes, cuando Dios nos manda palabra, tenemos que estar atentos a nuestros oídos, estar ahí pendiente, y eso es amar a Dios, ¿verdad? Eso dice que es amar a Dios, estar siempre pendiente de los mensajes de Dios, ¿verdad? Entonces dice ahí, ¿verdad? Como les decía en Santiago 1:22, dice bueno, les voy a leer del 19 para que podamos, ¿verdad?, comprender lo que Dios quiere hablarnos. Dice Santiago 1:19 en adelante, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar,
tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ve como dice Santiago, dice que recibamos con mansedumbre, quiere decir humildemente, con amor, ¿verdad? De las cosas de Dios, dice, porque la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores, dice, de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces dice que debemos de ser hacedores, guardar esa palabra, guardarla, porque vienen días malos donde usted va a poder sacar esa palabra para fortalecer a otros y fortalecerse a sí mismo, porque Dios le va a recordar lo que le dice en su palabra. Sigue diciendo Santiago 1:23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Dice el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice, en la perfecta ley de la libertad. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Él nos hace libres, dice la palabra de Dios. Somos libres, ¿verdad? De esos pecados que el hombre viene arrastrando desde que nace. Pero dice el Señor que por eso Él murió en aquella cruz del Calvario, ¿verdad? En aquel lugar, ¿verdad? Que Él sufrió mucho, ¿verdad? Por amor a nosotros. Entonces, por eso nosotros debemos de estar atentos a escuchar lo que Dios quiere. No sé, ¿verdad? Bueno, en Dios espero siempre, por fe, que este mensaje lo escuche, ¿verdad? Más que todas aquellas personas que están renuentes a aceptar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tal vez dice, ay, no, hoy no, que mañana tal vez sí, que no estoy preparado. Todos estamos preparados. Lo que pasa es que el hombre natural no entiende la palabra de Dios y no quiere soltar lo que viene arrastrando de allá del mundo. El pecado, dijo un evangelista, y es muy cierto esto, dice que el pecado es como un gusanito que está en el corazón, comiéndolo por dentro, porque dice que el pecado nace en el hombre y este pecado quiere salir a relucir. Entonces, pero nuestro Señor Jesucristo nos quiere, ¿verdad? Que nos quiere que entendamos que no es solo el creer en Él o solo aceptarlo, sino que de cuidar y guardar esa salvación que Él nos ha dado. Porque si no la guardamos, entonces venimos a anular, ¿verdad? Ese sacrificio que Dios hizo en la cruz, que Jesucristo hizo. Dios, ¿verdad? Entregó a su único hijo, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos salvos. Y seremos mal agradecidos que leyendo cómo nuestro Señor Jesucristo sufrió para llegar a aquella cruz por amor a nosotros. Dice que Él fue golpeado, Él fue, dice, humillado, fue juzgado aún sin pecado Él, ¿verdad? Así lo juzgó, dice que Él a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Por eso Él hoy está tocando tu corazón. No sé, ¿verdad? ¿Qué estará pasando en algunas personas, ¿verdad? Hay problemas, hay desacuerdos en la familia, en los matrimonios, pero dejemos que Dios obre en nosotros, dejemos que sea Él arrancando eso de nosotros, ¿verdad? Y pudiendo, ¿verdad? Ampararnos en nuestro Señor Jesucristo, guardando la palabra, pero no, ¿verdad? Olvidándolo de ella, tenemos que guardarla.
Hebreos 2:23 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme a toda transgresión y desobediencia, recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos, dicen nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue, nos fue manifestada por los que oyeron? Todo el que reconoce que alejado de Dios nada podemos hacer. Y viene, ¿verdad?, el arrepentimiento de pecados, porque si usted siente algo en su corazón, usted siente que Dios le está hablando en su corazón, no es casualidad. Eso no es casualidad, las cosas de Dios no son por casualidad, las cosas de Dios son porque Él está llamando a usted personalmente, porque muchos dicen, no, yo no acepto porque mi esposa no acepta, o viceversa, dice el hombre, no, yo no acepto porque mi esposa no acepta, y así, ¿verdad? Es una constante, eh, ¿cómo le digo? Excusa que el hombre pone para no aceptar a Jesucristo. Otros dicen, no, que no voy a poder dejar de fumar, los que fuman, los que beben, no, que no voy a poder dejar la bebida, o las mujeres, ¿verdad? Decimos, no, yo no voy a, si les gusta la música, yo no voy a poder dejar la música, yo no voy a poder dejar los pantalones, yo no voy a poder dejar la vanidad que traemos nosotras como mujer. Así ¿verdad? Era el caso de esta sierva que les está, ¿verdad?, hablando este mensaje. Yo decía, ay, no, yo no acepto a Cristo porque me parecía aburrido, o decía yo, no voy a poder cambiar porque yo misma me autonombraba como una oveja negra. Yo decía, yo soy la oveja negra. A mí nadie me puede cambiar. Yo así nací y así me voy a morir. Esa es la mentira que el enemigo me ponía. Pero toda mujer o todo hombre que acepta a Jesucristo debe entender que no somos nosotros mismos los que nos vamos a cambiar, sino que es Dios que nos va a cambiar a nosotros por dentro primero, va a limpiar nuestro corazón de ese gusanito del pecado para que ya no siga comiéndolos por dentro, y va a venir el cambio, porque si usted estudia la palabra va a ver lo que le agrada y lo que no le agrada al Señor. Y con esto no le estoy diciendo, ¿verdad?, a las mujeres que, que el vestir de la mujer o el vestir del hombre, hijo de Dios, creyente en Jesucristo, la vestidura nos va a salvar. No, no es eso. La vestidura no nos va a salvar. El bautizo en agua no nos salva. Son solamente complementos para la salvación. Es solamente, la mujer dice que hay que vestirnos con pudor y prudencia nomás. Así dice, como mujeres que profesamos la fe. Pero yo le puedo dar el mensaje, pero si usted usa pantalón, se maquilla, yo no la voy a criticar por eso. Es Dios que va a hacer la obra en usted, no soy yo. Yo nomás le doy el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, porque no me puedo quedar con él, porque no me pertenece a mí. La palabra de Dios no nos pertenece si Él nos manda a que vayamos a predicar el evangelio a toda criatura. Yo no me puedo quedar con un mensaje que el Señor me manda a predicarlo, me manda a, ¿cómo le digo?, a enseñarlo a otras personas. Yo era una mujer rebelde, yo era una mujer que no quería saber nada de Dios. Pero hay situaciones que a veces Dios permite que pasen en nuestra vida para edificación de nuestra vida. Yo estaba renuente de aceptar a Cristo porque yo me parecía aburrido, pero dice la palabra de Dios, ahí donde leíamos que porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, dice, la palabra de Dios es firme, y toda transgresión y desobediencia recibirá justa retribución. Sigue diciendo Hebreos 2, ¿verdad? Y 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron?
Dice que no descuidemos una salvación tan grande. Recibamos a Cristo, creamos en Él, pero sigamos luchando. Siempre firme, dice, al pie de la batalla, todos los días, porque todos los días vamos a tener batallas, como leíamos en Efesios, no contra carne ni sangre, sino que contra huestes espirituales, contra gobernadores de las tinieblas. Esos son los que nos van a perseguir a nosotros como hijos de Dios, para tratar de desviarnos del camino del Señor. El enemigo quiere desviarnos, quiere ponernos desánimo, muchas veces hasta enfermedades, eh, quiere ponerlos contienda en la congregación misma, en la misma iglesia. Lamentablemente sucede eso, que estamos adorando a Dios, pero estamos enojados con el vecino, estamos enojados con el esposo, con la esposa. Y la palabra de Dios dice que Él no recibe esa adoración. Dice que cuando usted venga a adorar al Señor, cualquiera que sea, ¿verdad? Ese altar que usted le haya levantado, sea en la casa, sea en la iglesia, dice que si estamos enojados con nuestros hermanos, sea esposo, esposa, amigo, lo que sea, dice que dejemos ahí esa ofrenda de adoración y que luego dice, vayamos primero y que pidamos perdón, aunque no haya sido nuestra culpa, vayamos y seamos humildes y pidamos perdón, reconociendo a quién le servimos, no dándole gusto al diablo, porque el diablo dice que quiere destruir matrimonios, el diablo quiere destruir los hogares, dice que levantará padre contra hijo, hijo contra padre, levantará, dice, uno contra otro, pero dice Pablo que nosotros debemos de estar, ¿verdad?, cuidando eh, esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una salvación tan grande que no es solo decir, Señor, sí te acepto, o trabajar en la obra. No, también debe ir la obediencia junto con la obra para que Dios, ¿verdad?, nos acepte. Todo el que reconocemos que alejado de Dios nada podemos hacer, todo aquel que reconoce esto, que alejados de Dios nada podemos hacer, viene a Él el sentir del arrepentimiento, ¿verdad? De los pecados. Viene a esa persona y sentir tan pesada es esa carga de pecados que viene arrastrando, que reconoce que verdaderamente el hombre sin Cristo no puede hacer nada. Por mucho dinero que tenga, puede tener 2, 3 trabajos, puede tener riquezas y así pues Dios le ha concedido, pero si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, no tiene nada, dice el Señor. En Juan 15:5 dice, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste llevará muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Nada podemos hacer separados del Señor. Entonces, después del arrepentimiento viene la obediencia. Y hay muchos mandamientos que, como les decía, dijo Dios que dejó establecido que debemos cumplirlo, ¿verdad? Para completar, para ser un complemento de la salvación.